Lo que importa es lo que uno tiene dentro, el espíritu, más que los conocimientos. Diógenes dijo: eres un iluso si te interesas por los libros, pero desatiendes la práctica de la vida real. Esto debería saberlo cualquiera, sin embargo, muchos, o por decir casi todos, le dan importancia más que todo a los conocimientos. Me refiero a los que pretenden ser mejores o mejores personas, buscando una carrera académica o un estudio universitario, lo cual es muy necesario, obviamente. Sin embargo, esto no te hace buena persona, pues no garantiza que tú seas un ejemplo a seguir, que es el objetivo. Los que buscan eso, o sea, los que buscan ser mejores, creen que lo más importante o lo único importante es acumular datos, conocimientos, información, tener una profesión y tener títulos, maestrías, doctorados. Sin embargo, esto ya desde la antigüedad, pues Sócrates o incluso Cebes, que es un discípulo en la tabla de Cebes, dijo claramente que no garantiza nada que uno tenga muchos conocimientos. Y también, por ejemplo, Aristóteles en su Ética en Nicómaco lo dijo bien claro. Para la posesión de las virtudes, los conocimientos tienen poca o ninguna importancia. No se trata de teoría, sino de práctica. Obviamente se trata de actos, esto es filosofía propiamente, no palabras en realidad. Otra cosa es filosofar. Sin embargo, la filosofía adquiere sentido cuando uno justamente se hace mejor, se vuelve virtuoso, adquiere el bien, la justicia. Y en esto hay consenso entre todos los más importantes filósofos y sabios, o los mejores, mejor dicho. Por ejemplo, un enemigo intelectual de Aristóteles que era Antístenes. Entre ambos se detestaban, sobre todo de parte de Aristóteles a los cínicos como Antístenes y Diógenes. Antístenes dijo que la virtud es cosa de obras y no requiere gran abundancia de palabras o enseñanzas. Entonces, esta es otra forma de decir lo mismo. La virtud se trata de obras, de actos, de acciones, de hechos, no de palabras, de doctrinas, de teorías o palabrería que al final suele ser charlatanería. En todo caso, así como habla, uno debe actuar. O sea, si uno tiene una doctrina o un pensamiento estructurado, debe actuar según ello, vivir según eso. Pero actualmente, por ejemplo, muchos filósofos que se dicen filósofos saben muchos datos o explican muchas doctrinas, pero generalmente no dicen cuál creen. Y cuando dicen que creen en algo, no viven según eso que creen. Y son los más admirados. Y digo más admirados, pues entre el pequeño grupo que sigue a esos filósofos o a esos intelectuales. Que en este mundo de hoy muy pocos siguen a los sabios, quizás el 10% o el 5% o el 1% de la población mundial. Pues el otro 90%, ¿no? Casi todos siguen a la gente insustancial, frívola, vacua, vacía. Gente imbécil que es la más admirada en la actualidad. Cantantes, actores, deportistas. Pero bueno, volviendo, por ejemplo, Séneca también dijo algo muy claro sobre la filosofía. La filosofía no es un arte para alucinar al pueblo, ni es para la ostentación. No consiste en palabras, sino en obras. Tampoco se emplea para hacer pasar el tiempo distraídamente, ni para disminuir el tedio de la vagancia. Antes bien, forma y modela el alma, ordena la vida, rige las acciones, muestra lo que se debe hacer y lo que no. O sea, la filosofía no es propiamente para distraerse, no es solo para eso. Digo que no es solo para eso porque a veces puede ser para eso también, porque si recordamos en la Grecia antigua, los grandes filósofos también se podría decir que se distraían o pasaban el tiempo filosofando, lo cual no es malo obviamente, sino que la gran diferencia es que ellos vivían según lo que hablaban, según lo que decían. Viendo por ejemplo al gran coloso Sócrates, él vivía exactamente según lo que pregonaba. Pervigracia en una pobreza absoluta, con lo mínimo vivía, tanto así que sus amigos a menudo le pagaban lo que consumía, porque él carecía de dinero ya que no cobraba por sus enseñanzas, a diferencia de los sofistas. Entonces, en todo caso, se trata de aprender o de saber las doctrinas, la teoría, las palabras para ponerlas en práctica, no para simplemente guardarlas en la memoria o en la cabeza y que uno haga gala de lo que supuestamente sabe o de todo sabiduría, entre comillas, una sabiduría que no se aplica, que prácticamente es inútil y por lo tanto no sirve, y si es una sabiduría inútil entonces equivale a hoy saber por ejemplo mucho sobre fútbol o sobre películas o actores o cantantes, saber mucho sobre eso, puesto que uno puede acumular datos sobre eso, sobre la historia de eso, sobre de los cantantes de los 60s, no sé, de los 70s o la historia de eso o del fútbol y saber muchos datos, pero al final eso ¿para qué sirve? Ciertamente no sirve para nada. Entonces lo mismo, uno podría acumular muchos datos sobre los filósofos, cuándo nacieron, dónde vivieron, cómo pensaban, y al final en su vida no aplicarlo en nada, uno vivir como alguien superfluo,
comprando por comprar cosas inútiles, viviendo como un tal cual normal, o sea, como un mediocre, que no es ejemplo de nada. Entonces, como dice, se trata de formar y modelar el alma, de ordenar la vida, de regir las acciones, de saber lo que se debe hacer y lo que no. Para eso justamente sirve la sabiduría, la filosofía, para tener una moral y aplicarla, una ética firme, porque ciertamente como palabra, la virtud, como dice Hegel, es vencida, derrotada, pues por el curso del mundo, porque su fin es, de hecho, la esencia abstracta, no real, y porque con vistas a la realidad, su acción descansa sobre lo diferente, que reside solamente en las palabras. Claro, el problema es que la virtud como palabra reside en lo que no es real, en lo que no existe actualmente. Justamente se trata del debe ser, no del es. Por ejemplo, las personas deben ser justas. Eso quiere decir que no son justas, al menos no en todos los casos, o la mayoría no lo es. Entonces, como la mayoría no es justa o muchos no son justos, por lo tanto, ahí nomás ya la virtud es inútil o está derrotada, porque la mayoría no es parte del no ser la virtud, obviamente. Porque se trata de la no realidad, de lo no real. Incluso que para muchos podría ser algo así como una fantasía o una quimera, imaginar un mundo justo, un mundo perfecto, un mundo bueno, donde todos sean solidarios y nadie sufra. Entonces eso es como una utopía y en ese sentido la virtud es vencida. Pero esto ya es imaginar un extremo, ya que no se trata de que todos sean o todos cumplan. En todo caso solamente esto corresponde a cada uno, a cada cual, porque muchos también apelan a ese pretexto para no hacer nada, diciendo que el mundo no va a cambiar, que por más que yo haga esto, que yo me comporte de la mejor manera, los demás van a estar igual y por lo tanto, ¿de qué sirve? Si el mundo va a seguir, el hecho de que uno cambie no cambia el mundo, obviamente. Pero ese es un pretexto, una justificación para ser perverso o para ser injusto, para errar, ya que obviamente lo único que importa es que uno mismo sea mejor, no importan los demás. Es más, se sabe que los demás o históricamente la mayoría siempre se va a equivocar y va a hacer que en general el mundo no sea positivo o sea un mundo injusto. Pero justamente se trata de hacer la diferencia, de ser un ejemplo para aquellos que no están en el camino, que están perdidos. Uno debe ser como debe ser, no como es, digamos, eso es la premisa para el cambio. Suponiendo que uno viva mal o tenga malas costumbres o malos hábitos, cambiarlos para ser mejor. Entonces, cuando dice que la virtud es vencida, se trata pues de que las palabras no cambian nada, ciertamente. Por más que abunden palabras bonitas y bellas en el mundo, esto no cambiará en absoluto la realidad. Lo que cambia es la acción, los actos, los hechos. Esto significa que, suponiendo que no haya ni una palabra buena, ni una palabra bella, ni una palabra virtuosa, ni una palabra, sin embargo muchos actúen como debe ser, de manera justa, piadosa, virtuosa o buena, entonces el mundo automáticamente será mucho mejor. En ese sentido, las palabras no importan, en absoluto. Por ejemplo, esto se comprueba fácilmente en la naturaleza. Los animales no tienen espíritu o no tienen intelecto, entonces no entienden palabras, no forman teorías, no crean doctrinas, no desarrollan ciencias, por lo tanto, deberían equivocarse o deberían no ser como deberían ser, no deberían cumplir bien su función. Sin embargo, se ve pues que precisamente ellos son los que siempre cumplen bien su función, puesto que justamente no tienen eso que se llama razón o intelecto, que sí tiene el hombre, que le hace equivocarse justamente, y por eso es que no sigue el camino que debe seguir. Los animales sí, pues actúan por instinto, la naturaleza les ordena qué hacer, y por lo tanto siempre actúan bien. Entonces, ellos no saben nada de doctrinas, palabras, teorías, sin embargo, cumplen bien su función en el mundo, no acumulan por gusto, no matan injustamente, sino todo lo hacen por necesidad, no matan por placer, no destruyen a su prójimo, ni tampoco a otro animal si no lo necesitan realmente, ni las plantas, ni contaminan. Entonces todo eso se ve en el resto de animales, y por eso se podrían decir que son superiores al hombre. Por eso Leonardo da Vinci decía que los demás son animales, y la única bestia es el hombre. De manera que es una prueba que los conocimientos académicos no sirven para que uno sea mejor necesariamente. Se puede ser muy superior, un gran ejemplo para toda la humanidad, sin tener muchos conocimientos. De hecho, ciertamente es importante saber, claro, pero lo básico es muy importante, pero de ahí todo lo que va a los detalles de cada cosa, eso ya no es indispensable. Eso justamente es la filosofía. Conocer al máximo lo general y después ir a lo particular, pero eso ya es ciencia. Cuando uno ahonda en lo particular, entonces se convierte ese conocimiento que empezó como filosofía en ciencia. Y eso es lo que hoy prácticamente lo único que enseñan, lo particular, el detalle,
pero jamás se va a lo general, que es la raíz de todo. Y si uno averiguara la raíz de todos los conocimientos de hoy que se enseñan, entonces no pretendo con todo esto decir que los estudios no tienen ninguna importancia ni que hay que estudiar nada, sino simplemente que uno no se engañe creyendo que con eso será mejor, o que será mejor persona o mejor ser humano, o que dejará de ser malo estudiando. No, los estudios, menos el día de hoy, que cada vez menos enseñan letras o cursos que tienen que ver con moral, con ética, eso ya cada vez tiene menos importancia y se está yendo más a lo práctico, a lo que da dinero, a lo que es a lo pecuniario. Lo materialista es lo que se promueve en este mundo. Por eso menos hoy en día los estudios sirven para ser mejor. Al contrario, están más por el lado de ser peor. Sin embargo, sirven, y sirven sobre todo porque da dinero, que es algo que todo el mundo necesita. Necesita sobrevivir, siempre es necesario una cantidad mínima o al menos regular de dinero. Para eso sí sirven los estudios, pero hay que tener claro que solo sirve para eso. Para otra cosa, puede ser que sirva en realidad, pero es difícil. O sea, si uno va a seguir los dictados o la política de cada institución educativa, no te van a orientar para que te sirva para ser mejor persona, sino para ser más productivo al mundo actual, al mundo decadente actual, sumido en el vicio, la ignorancia, la perversidad.